Si tú estás viendo este video es porque seguramente alguna vez en tu vida has pasado por algún accidente, algún problema mental, alguna enfermedad o has visto a seres que amas irse del planeta. En este video quiero contarte qué aprendí de esos días oscuros donde literalmente pensaba que mi mundo iba a desaparecer. Hubo un momento en mi vida en que me sentí absolutamente perdido y desconectado. De hecho, mi ansiedad estaba en niveles tan altos, ataques de pánico recurrentes, síntomas, molestias, que literalmente me tenían apagado. Motivación por el suelo, finanzas por el suelo, relaciones por el suelo. Me sentía muy agotado, prácticamente como si el mundo estuviera cargando todo el peso sobre mí. Ahora, si te cuento esto, antes de entrar a detalles, para reconocer que lo más importante al inicio es eso, aceptar lo difícil que estás pasando el día que tuviste, las consecuencias negativas que pasaron, es aceptar lo que nos da liberación. Por esa razón siempre me muestro vulnerable, porque imaginar que no me duele, imaginar que no fue un momento duro en mi vida, simplemente sería mentir. Y aunque la mentira mucha gente la usa, la mentira termina afectando sobre todo a quien la dice. Por esa razón siempre comento que es bueno que tú tengas como práctica de vida la vulnerabilidad, que literalmente te sientas, te aceptes y te reflexiones y no te dé miedo de entender de que también tienes defectos, emociones negativas y muchas cosas que literalmente abruman cada segundo de tu vida. Y los días oscuros que más recuerdo son, toda mi etapa del trastorno de ansiedad, ataques de pánico, literalmente bajarme de un carro en movimiento porque pensaba que me estaba muriendo, no ser capaz de estar solo sino que tener que dormir con un familiar, llorando, no ser capaz de bañarme solo sino necesitar que alguien estuviera conmigo. Eso fue más o menos hace unos 5 años, para ser exactos más o menos. También evidentemente la vez que mi esposa, que hoy en día está muy bien gracias a Dios, pero casi pierde la vida, le dieron más de 7 paros cardíacos, pronto embolismo pulmonar, por varias razones que luego contaré en otro video, pero efectivamente esos días me sentía, como dicen por ahí, como la frase que uso yo aquí en Sir Fénix, en las cenizas. Por eso yo amo la palabra y el nickname de Sir Fénix, porque siempre digo, ¿cómo renacer sin antes haberte convertido en cenizas? Y yo tuve un reset a raíz de mis años donde todo en mi vida vino en picada por ansiedad, ataques de pánico, trastorno mental y también, hipocondría y otras cosas, y también por momentos duros donde casi pierdo a mi esposa. Nunca había sentido algo así, y evidentemente cuando perdí a mi abuela, que en paz descanse. Han sido momentos muy duros. Efectivamente yo no hago este video para decir que mis días son más duros que los tuyos, no. De hecho hay gente que, objetivamente hablando, tiene días supremamente más difíciles que los que muchos de nosotros estamos teniendo. Hay gente que se levanta todos los días sin tener comida para comer, agua para beber, literalmente sin familiares. No estoy haciendo este video con ánimo de decir que mi vida es muy dura, sino contarte qué puedo aprender yo, qué aprendí yo de los momentos más oscuros de mi vida y cómo tú podrías aplicarlo también a la tuya. Y otra cosa, que esto literalmente nos da humildad, entender y aceptar de que por más que tengas tu vida como la tenía yo, increíble, dinero, mujeres, etcétera, a veces la vida nos puede aterrizar y decir, ey, que no se te suban los humos, que no se te suba el ego porque eres mortal. Un problema mental puede llegar, un problema físico puede llegar, las finanzas pueden caer, las crisis van a existir. Y esto me sirvió mucho a mí porque yo era una persona muy prepotente. En mi infancia siempre me creía un poco más inteligente que los demás simplemente por destacar en materias como filosofía. Era soberbio en extremo y evidentemente cuando la vida te baja los humos, te pone en humildad, uno, les das las gracias con el tiempo y dos, entiendes de que efectivamente las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Y obviamente quiero mencionar algo importante y es que hay que reconocer la importancia de la acción. Evidentemente para que haya cambio hay que actuar. Yo he visto 50.000 creadores muy famosos de contenido acerca de la manifestación. De hecho ganan muy buen dinero porque la gente suele creer mucho en conspiraciones, en temas energéticos y demás. Y no estoy diciendo que yo no crea en eso, pero estoy diciendo que mucha gente suelta sus esperanzas simplemente a las creencias. Pero las creencias sin acción, sin actuar y sin disciplina, literalmente no sirven para nada. Así que no es solo que tú y yo pensemos positivos aunque estemos pasando o atravesando una situación difícil, sino es actuar, hacer algo para cambiar. Lecciones que aprendí. Aquí voy a dividir varias lecciones que son las core fuertes del vídeo y literalmente voy a ir enumerando una por una. No sé si me tome 5, 6 o 7 lecciones, pero cada una trae mucho valor, mucha experiencia de mi vida y que quiero que esas lecciones
bien las analices, las entiendas, las juzgues si quieres, pero que lo más importante la intentes aplicar a tus días oscuros, a lo que está pasando en este momento en tu vida, a lo que va a pasar o a lo que pasó. Así que entiende estas lecciones simplemente como cosas que yo he aprendido. Si tú tienes otras, me encantaría leerte en los comentarios, pero bueno, vamos aquí con las lecciones. Lección número 1. El poder de la vulnerabilidad. Y es que para que yo me haya liberado de ansiedad, ataques de pánico, para que haya superado tantos días difíciles, lo primero que tuve que hacer fue aceptar que al principio no lo quería, que tenía un trastorno mental, de que literalmente no era el chico perfecto con autoestima que nadie podía dañar, con inteligencia emocional perfecta como solía decir, sino que evidentemente incluso una persona que tiene prácticamente toda su integridad, dinero, finanzas, relaciones, bueno, todas esas partes importantes bien, aún así puede encontrar dificultades en la vida. Ser vulnerable aquí me permitió conectar conmigo mismo y entender que está bien no estar bien. Y aquí mi invitación es simple. Sé vulnerable contigo mismo, es lo más importante. Ya si lo puedes aplicar a los demás, está perfecto. Pero empieza cuando hables contigo, cuando te hagas preguntas, cuando te digas, oiga, ¿soy feliz? No te mientas, porque literalmente es una conversación contigo mismo que es lo más importante de la vida, para ti. Así que mentirte simplemente lo que va a hacer es tapar el sol con un dedo, pero te va a traer más problemas, no te va a ayudar a solucionar nada, así que no es nada útil. Ahora, si lo quieres escalar también, aceptando tu vulnerabilidad frente a otros, es increíble. De hecho, este tema de grabar vídeos a YouTube le permite a uno aprender a ser vulnerable, porque tú aquí me estás criticando mientras yo literalmente no te estoy viendo a la perfección. Tú me puedes decir ese lunar que tienes en la cara, esa frente gigante, de repente esa narizota que tiene gigante, esa bandita que se pone tan ridícula. Tú puedes juzgar desde un punto de vista distinto al que yo podría hacer en este momento que estoy grabando este video. Así que cuando aprendes a que la gente no siempre te va a amar y que está bien ser vulnerable y está bien tener defectos y está bien tener problemas y está bien amarse así y aceptarlos, literalmente es un día muy liberador. Lección número 2. La importancia de la disciplina en los días difíciles. Y es que mira, obviamente cuando yo estaba en ese pico de mi enfermedad mental, y por no mencionar también lo de mi esposa, cuando casi fallece, que era cuando yo tenía ansiedad, digamos que ya me estaba liberando, pero fue todavía en las etapas de mi trastorno de ansiedad, yo no estaba motivado. No había mucha motivación, sí, quería salir del problema y demás, pero en realidad lo que me ayudó no fue la motivación, sino la disciplina, la que me llevó adelante. Porque es que, como te he dicho, siempre la motivación viene y se va. Pero en cambio, los hábitos y la disciplina te mantienen en marcha incluso cuando tú o yo no tenemos ganas. Así que evidentemente sí, es un arte. Aprender a usar la disciplina en la vida de las personas es complejo cuando no estás acostumbrado. Cuando no lleva muchos años en esto ya lo veo más sencillo. Pero entiendo que al principio cuesta mucho ser disciplinado, tanto para entrenar, para comer bien, para dejar de beber, para dejar de fumar. Pero si algo deberías practicar en tu vida, es el arte de la disciplina. Lección número 3. El valor de la resiliencia y la paciencia. No fue inmediato. No me sané en un mes. No me sané por arte de magia, no me sané manifestando ese día y Diosito de repente me curó. Así no fue. Aprender a tener paciencia y ser resiliente fue clave para mi proceso de sanación, de liberarme de síntomas, ataques de pánico, trastorno mental y para incluso atravesar momentos tan difíciles como cuando casi pierdo a mi esposa. La verdadera resiliencia no es solamente seguir adelante, sino de hecho hacerlo pero sin prisas, sabiendo que cada pequeño paso cuenta. Lección número 4. El impacto de las pequeñas acciones. Y es que las acciones diarias, las acciones cotidianas que tenemos todos los días, suman mucho a largo plazo. Y esos pequeños hábitos, incluso como de repente meditar, armar un rompecabezas, entrenar más hoy, hacer de repente una actividad meditativa, fueron los que, por pequeños que sean, tomaron el momentum, el impulso y me llevaron a la sanación, obviamente en un proceso que lleva tiempo, como hablamos en la anterior lección, pero evidentemente fue a través de pequeñas acciones y decisiones que pude transformar mi realidad. De otra forma, si uno se traza propósitos muy gigantes pero nunca los desmenuza en pequeñas partes, va a ser abrumador, estresante, probablemente termines por rendirte. Lección número 5. La exposición es el mejor remedio contra el miedo. Mira, cuando yo tenía ansiedad, yo conocí a un terapeuta muy famoso en YouTube, no recuerdo ahorita cómo tiene su canal, pero literalmente lo que aprendí de él fue a atreverme a exponerme, a aceptar mi realidad, a exponerme a los miedos, a enfrentarlos, no a huirles, y de esa forma pude vencerle el miedo a que me diera taquicardia entrenando,
miedo a moverme, miedo a sacar al perro, miedo a bañarme solo, miedo a dormir solo, miedo a los síntomas. Todos los miedos que van apareciendo en mi vida, incluso hoy en día, intento abordarlos de una manera de enfrentamiento, de verlos simplemente como algo que debo atravesar y no como algo a lo que le debo huir, correr. Ay, tengo mucho miedo. Al principio era así, evidentemente yo salía para la clínica corriendo de una, pero luego de conocer esta terapia de exposición, terapia de choque emotivo, terapia de inundación, son más o menos esquemas similares aunque pueden variar una de la otra, mi vida cambió para siempre. Tenía miedo, intentaba exponerme. Tengo miedo de algo ahora, intento exponerme. De esa forma te vuelves menos sensible a lo que provoca el miedo y terminas en últimas no sintiendo absolutamente ningún tipo de miedo a eso que originalmente lo causaba. Lección número 6. La vida es cíclica. Y es que evidentemente en estos días que uno tiene oscuros, si estás pasando por algún momento muy complicado en tu vida de lo que mencioné, enfermedad, problemas, lo que sea, recuerda que aquí también llueve, pero mañana va a ser sol, que en donde hay invierno también va a volver a ser verano. Y suena muy cliché, esto lo dicen mucho, evidentemente seguramente lo has escuchado, pero es que la realidad es que mucha gente no lo entiende y se queda estancada en una época en su vida. Yo pensaba que nunca me iba a tener una buena vida después de mi trastorno de ansiedad, yo pensaba que iba a vivir toda la vida con cientos de ataques de pánico, yo pensé que iba a vivir toda la vida en el hospital. Pero ahora que estoy en este momento de mi vida, cada vez me queda más claro de que la vida evidentemente no siempre es sol, pero van a haber momentos donde hay sol, hay caídas, subidas, caídas. Y eso es parte de ser humano y está perfectamente bien. Es parte de ser vulnerable, que fue una de las lecciones que vimos anteriormente. Así que, en vez de hundirte en el sufrimiento, en la desesperación y en las ganas de no vivir, acepta que, ok, esto es una mierda, la estoy pasando fatal, pero entiendo de que el Asmed mío, mi persona, en 5 años, va a estar en otra etapa diferente, en un ciclo distinto y se va a reír porque sabe que literalmente la vida son altas y bajas. Así que si estás en un momento muy duro, recuerda que tarde o temprano va a terminar. No importa qué tan duro sea, créeme. Lección número 7. La mayoría de las veces nos preocupamos demasiado. Y te lo dice alguien que tenía hipocondría, ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, pensaba que tenía un cáncer en una uña, si le dolía la cabeza pensaba que tenía un tumor, si me dolía el pie pensaba que tenía un tumor en el pie. Y esto se vuelve, obviamente es parte del problema mental que tenía, en algo muy complejo porque entonces empiezas a preocuparte por cualquier cosa sin fundamento. Crees que un león te va a comer, pero enfrente no hay ningún tipo de león. Crees que el ascensor se va a caer por subirte al ascensor. Crees que un apartamento, si estás al lado de un apartamento, se va a caer. Crees que si subes en avión, se va a caer. Mantienes preocupado, como dice la palabra, preocupado por cosas que ni siquiera han pasado y que la probabilidad de que sucedan es mínima. Así que vivamos más el presente, por lo menos en este tema de los miedos, y dejemos de catastrofizar todo. Yo podría pensar aquí, no, de repente me va a dar un paro cardíaco ahorita. Y si me viene el pensamiento, lo observo, lo dejo fluir y que continúe. Si me da un paro cardíaco que me tenga que dar, que me dé. Y si no, perfecto, continúo mi vida. Y una última lección en este apartado de las lecciones importantes, creo que es súper potente entender de que siempre se le puede extraer virtud, incluso a esos días oscuros a los que me enfrenté. Si uno mira los días oscuros normales, uno dice, no, qué días tan horribles. Pero si tú reflexionas, puedes extraer aprendizajes, experiencias, cosas que mejorar, cosas que no cambiar. Siempre de lo malo, por muy malo que sea, y esto suena extraño, pero por muy malo que sea, se le puede extraer. Piensa el ejemplo que gustes, escríbemelo en los comentarios y te juro que algo de valor se le puede extraer. Por ejemplo, mi abuela Victoria falleció y uno podría decir, ¿qué de virtud o de valor se le puede extraer a la muerte de alguien que amas? Evidentemente, así como suena, nada. Pero si tú reflexionas con el pasar de los días, uno, que aprendes a valorar más a las personas que sí están vivas y a las que les puedes decir te amo y empiezas a ser más empático. 2, recordar lecciones que probablemente no recordabas que esa persona te dejó. Y podría seguir enumerando muchas cosas que uno puede extraer de algo negativo, como por ejemplo que mi abuelita se haya ido de este mundo. El proceso no es lineal. Los días oscuros no van a desaparecer de inmediato. Y a veces vamos a recaer, pero lo importante aquí es que nos levantemos y sigamos continuando. Acepta tus altibajos, acepta que estás en una montaña rusa llamada vida y déjame darte un último mensaje. Hoy miro de hecho atrás mis videos, mis cosas del pasado cuando tenía problemas y me doy cuenta de que esos días eran magníficos. Esos días oscuros me enseñaron muchísimas cosas, me aportaron demasiado a mi vida y me convirtieron en la persona que hoy en día soy. Si yo pude afrontar esos días y seguiré afrontando los días duros que vengan, tú también puedes. La oscuridad solo existe porque la luz la ilumina y tú eres capaz de encontrar esa luz.
Este video ha terminado, no olvides suscribirte al canal y te dejo por aquí este video que seguramente te va a aportar demasiado valor. Chao, chao.